Good morning, students. My name is Donny, and today we are going to develop a new lesson, which is the use of there is, there are. Muy buenos días, alumnos. Mi nombre es Donny. Soy el profesor de inglés y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, el uso del there is, there are. En primer lugar, la presentación. English course, curso de inglés. Teacher, quien les habla, Donny Chambi Escobar, and the topic, there is, there are. Y finalmente, el tema, el uso del there is, there are. Esto va dirigido para los alumnos del tercer grado. Entonces, sin más demora, comenzamos. En primer lugar, tenemos que saber qué significa there is y there are. Y para ambas expresiones el significado es el mismo. Quiere decir hay, ¿sí? Y esta expresión me da a conocer existencia. Entonces, utilizamos el there is y el there are para expresar existencia. Y ambas tienen la misma traducción, hay. Ahora, la pregunta surgiría, ¿cuál es la diferencia o cuándo voy a utilizar there is y cuándo voy a utilizar el there are? ¿Ya? El there is se utiliza en singular, es decir, cuando me refiero solo a un sustantivo, solo a un objeto. Y el there are se va a utilizar en plural, cuando me refiero a muchos sustantivos, a muchos objetos, muchas personas, muchos animales. ¿Sí? Y al igual que en el verbo to be y en el presente continuo, ¿sí? También puedo hacer oraciones utilizando estas expresiones. Ahora, las transformaciones y las contracciones de estas expresiones van a ser exactamente iguales a lo que hemos visto en el verbo to be, ¿sí? En el verbo to be ustedes recordarán de que primero va un pronombre y de ahí va el verbo to be, ¿no es cierto? En este caso, el there, ¿sí? Va a ser como si fuera nuestro pronombre. Y de allí viene el verbo to be, ¿sí? Que puede ser is o puede ser are. Y al igual que en el verbo to be tenemos tres formas, ¿sí? Ustedes recordarán the affirmative form, the negative form, and finally the interrogative form, ¿verdad? La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Ahora, ustedes recordarán que en la forma afirmativa, primero en el verbo to be iba el pronombre y después el verbo, ¿verdad? Entonces aquí es igual, primero el there y después el is, ¿sí? O el there con are. Y en ambos casos significa I. Ahora, en la forma negativa, primero irá el there, después el verbo to be is, y como estamos en negativo, ¿qué se le añade? Un not, ¿verdad? Pero en este caso, como ustedes ya saben que se puede contraer las expresiones is más not me da isn't. Are más not me da aren't. Entonces, yo usaré there isn't, there aren't. Cuando quiero decir no hay, ¿sí? No hay. No hay para singular, no hay para plural. Y finalmente, the interrogative form, ¿sí? Ustedes recuerdan que en el verbo to be, ¿cómo formaba preguntas? Bueno, mandaba el verbo to be por delante del pronombre. Entonces, en este caso, voy a hacer lo mismo. Voy a enviar el verbo to be, la conjugación del verbo to be por delante y después vendrá el there. Is there? Are there? ¿Qué quiere decir? Hay, para singular, para plural. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede más clara esta parte. Voy a empezar con las tres formas en singular, ¿sí? Es decir, con el there is, there isn't, is there, ¿ok?
Entonces, mi primera oración sería así. Si yo quiero decir, hay un gato en la mesa, ¿cómo diría? ¿Cómo digo hay? Fácil, ¿verdad? There is, todo eso significa hay. Un gato, ¿cómo digo un gato? A cat, o también podría poner one cat en la mesa. On the table. Listo. Entonces miren, ya hice una oración. Hay un gato en la mesa. Ahora vamos con la forma negativa. Yo quiero decir, no hay un hombre en la esquina. ¿Cómo diré? No hay. Veo mi cuadro. There isn't o is not, que es lo mismo, un hombre, a man, en la esquina, on the corner. ¿Sí? No hay un hombre en la esquina. Listo, no hay un hombre en la esquina. Recuerden que este a también lo podría reemplazar por un one, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo con a. Listo. A ver, y ahora quiero hacer una pregunta. Una pregunta utilizando el there is. Entonces, veo. Empiezo con is. Is there? ¿Sí? Y como estoy hablando en singular, necesito una cantidad que me indique unidad, ¿no es cierto? Puede ser one o podría ser a o an, dependiendo. Entonces yo quiero preguntar, ¿hay un perro en el jardín? Is there a dog? A dog in the garden? Is there a dog in the garden? ¿Hay un perro en el jardín? ¿Sí? Y de igual forma que en el verbo to be, yo puedo contestar de dos formas, ¿verdad? Yes. Sí. There is. ¿Qué estoy diciendo? Sí, hay. O simplemente sí. Y si yo quisiera decir que no, entonces pondré no, there isn't. ¿Sí? No se olviden de eso. Si es que es sí, el verbo to be va en su forma afirmativa. Si es que es no, el verbo to be va en su forma negativa. Listo. Entonces ya vi todos los ejemplos relacionados al there is. Ahora vamos a ver el there are. Listo. Entonces voy a hacer una oración con there are, que significa lo mismo, hay, pero debo usar el plural. Entonces diré, hay, por ejemplo, podría poner una cantidad. 2 cats on the table. ¿Qué estoy diciendo? Hay 2 gatos sobre la mesa, ¿verdad? Entonces miren aquí la diferencia. There is un gato, singular. There are 2 cats, plural. O también podría poner simplemente cats, porque este cats me está indicando plural, ¿verdad? No sé cuántos gatos hay, pero sí sé que hay más de uno. Hay gatos en la mesa. Listo. A ver, vamos a ver un ejemplo en la forma negativa, ¿sí? En la forma negativa vamos a negar esta. There is not a man on the corner, ¿sí? No hay un hombre en la esquina. Si yo quisiera decir no hay 2 hombres en la esquina, ¿cómo diré? There aren't o are not 2 hombres. 2 men on the corner. ¿Sí? No hay 2 hombres en la esquina. O simplemente podría poner no hay hombres en la esquina. ¿Sí? Porque igual me está indicando
plural, pero en este caso no conozco la cantidad. Pero si sí conociera la cantidad, si fueran dos, entonces pondría two men on the corner, ¿ya? No se olviden de esto, tiene que ir siempre en plural el sustantivo. Listo, a ver, vamos con el ejemplo número 3. Vamos a hacer una pregunta, entonces comienzo. Are there? Hay. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí una cantidad, ¿ya? Vamos a poner que son 3 perros. 3 dogs in the garden. Are there 3 dogs in the garden? Sí, hay 3 perros en el jardín. Y de igual forma yo podré contestar. Yes, there is. ¿Está bien? No, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el there are. Entonces será yes, there are. ¿Sí? Que estaría diciendo si hay o simplemente sí. O no, there are not. Listo. Podemos poner la forma extendida. Are not. No hay problema. Entonces, si es que digo sí, uso verbo to be en la forma afirmativa. Si es que digo no, verbo to be en forma negativa. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro el uso del there is, there are, ¿verdad? Es sencillo. There is utilizo en singular, there are en plural. Y al igual que el verbo to be, ¿sí? Hay 3 conjugaciones, ¿verdad? La primera, el verbo se queda en su conjugación normal. En la segunda, se le agrega un not. En la tercera, en las preguntas, el verbo se traslada al inicio de la oración. ¿Sí? Para ambos casos, lo mismo. La diferencia es que en el primero, siempre tengo que hablar de una cantidad que me indique singular. Puede ser a, puede ser one. En la segunda, en algunos casos utilizaré una cantidad, en algunos no. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas notas. Let's go to see some notes, ¿ok? Says. También podemos usar there is para todos los sustantivos incontables. ¿Qué quiere decir? Primero tenemos que saber qué es un sustantivo incontable. Como su nombre lo dice, no puedo contarlos. Por ejemplo, en español tengo algunos sustantivos que yo no puedo contar, como el agua, por ejemplo. Yo no puedo decir un agua, 2 aguas, 3 aguas. Yo simplemente digo agua. O el arroz. Yo no digo un arroz, 2 arroces, 3 arroces. Yo digo arroz. Otra cosa diferente sería un plato de arroz, 2 platos de arroz. Eso ya sería contable. Pero en general, arroz es incontable. Al igual que en el español, en el inglés existen algunos sustantivos que son incontables, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿ve? Tea, rice, bread, meat, milk, cheese, water, honey. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo sustantivos incontables y me dice que voy a utilizar el there is para todos ellos. Por ejemplo, aquí, there is rice. Que dice, hay arroz. There is meat. Hay carne. There is cheese. Hay queso. ¿Sí? Entonces recuerden, there is se utiliza para singular y para incontables. Y there are cuando me refería a plurales o sustantivos que sí puedo contar. Listo. Entonces, ahora vamos a practicar lo que ya hemos aprendido acerca del uso del there is y del there are. Exercises. Make sentences using there is, there isn't, there are,
there aren't according to the picture. ¿Qué me dice? Haz oraciones utilizando there is, there isn't, there are, there aren't, de acuerdo a la figura, de acuerdo a la imagen. Entonces, miren, aquí yo tengo una imagen con muchos objetos, ¿ya? Y por este lado yo tengo algunas oraciones incompletas. ¿Qué voy a hacer? Voy a completar estas oraciones utilizando el there is, there are o sus conjugaciones, ¿sí? There isn't, there aren't. A ver, por ejemplo aquí tengo a laptop on the bed. ¿Qué me dice? Una computadora portátil sobre la cama. Entonces voy a la cama. ¿Hay una computadora portátil? Sí, ¿verdad? Entonces yo tendré que colocar there is a laptop on the bed. Hay una computadora portátil sobre la cama. Ahora, ¿por qué usé there is y no there are? ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo simplemente a una laptop, porque es singular, ¿ya? Entonces ustedes van a completar todos estos espacios en blanco utilizando there is, there isn't, there are, there aren't. So, the next exercise number 2. Answer the questions according to the picture. Responde las preguntas de acuerdo a la imagen. Entonces miren, aquí yo tengo una imagen, es una refrigeradora y dentro de la refrigeradora hay algunos alimentos, ¿verdad? Hay un pescado, hay una torta, plátanos, pollo, huevos. Y aquí yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, are there, ¿sí? ¿Recuerdan que era are there? Hay. Are there 4 bananas? ¿Qué me está preguntando? Hay 4 plátanos. Entonces yo voy al refrigerador y cuento. 1, 2, 3, 4. Sí, sí hay 4 plátanos, ¿no es cierto? Entonces yo pondré yes, there are. Podría dejarlo así, ¿sí? Porque estoy contestando que sí. O podría extender mi respuesta. There are 4 bananas. Sí, hay 4 bananas. Entonces, ustedes van a contestar cada una de las preguntas de acuerdo a su imagen, ¿verdad? Quizá por ahí encuentren que me pregunta por algo que no hay en el refrigerador, entonces tendrán que utilizar el no. Listo. Ahora, para terminar, vamos a ver su tarea. The homework says, make 12 sentences using there is, there isn't, there are, there aren't, according to the picture. Que dice, haz 12 oraciones utilizando o usando el there is, there isn't, there are, there aren't, de acuerdo a la imagen, a la figura. Entonces, aquí yo tengo una imagen de una película, ¿no es cierto? De los Simpsons, The Simpsons Movie. ¿Ya? Y ustedes tienen que ver esta imagen y describir algunas cosas que hay y algunas cosas que no hay. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo de que hay una planta sobre el suelo o dentro del cuarto. Entonces yo diré, there is a plant on the floor. ¿Qué estoy diciendo? Hay una planta en el piso, ¿sí? O también podría poner there is a plant in the room, ¿no es cierto? Hay una planta en el cuarto, no importa, en el piso o en el cuarto, si es que me refiero a todo. Listo, entonces ustedes van a hacerme 12 oraciones describiendo algunas cosas que ven
¿no? Y por ahí también harán pues algunas cosas que no ven para utilizar el there isn't o el there aren't. Listo. En el punto número 2 says, point number 2, make 8 sentences using uncountable nouns you can find in your house. ¿Qué dice? Haz 8 oraciones usando sustantivos incontables que tú puedes encontrar en tu casa. ¿Ya? Entonces, ustedes en casita van a ver algunos sustantivos incontables. Por ejemplo, yo en mi casa tengo azúcar. ¿Sí? Entonces yo haré una oración indicando que tengo azúcar, utilizando obviamente el there is, there are. Como son sustantivos incontables, los sustantivos incontables van con there is. Yo diré, there is sugar in my kitchen. ¿Qué estoy diciendo? Hay azúcar en mi cocina. Entonces, ustedes van a hacer 8 oraciones de igual forma, usando el there is y sustantivos incontables. Muy bien, chicos, entonces esa ha sido toda la clase del día de hoy respecto al uso del there is, there are. Es un tema bastante sencillo, ¿sí? Recuerden que el PDF va a estar en el aula virtual. Si es que tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela llegar a mi WhatsApp. El número de WhatsApp también todas las semanas se los estoy enviando por correo. ¿Ya? Asimismo, tienen que enviarme sus tareas indicándome sus nombres y su grado. ¿Para qué? Para que yo los pueda tener en el registro. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.